Capítulo 32. Scoubes y aerotablas, aquí estás, exclamó Hermione con alegría al encontrar el compartimento donde estaban Harry y su hermana en el expreso de Hogwarts. Corrió hacia él y lo besó. Me alegro de verte también, Hermione, saludó Brienne con sarcasmo mientras su hermano seguía besando a la nueva ocupante del compartimento. Estoy muy bien, gracias por preguntar. ¿Cómo estás? Poco después, la joven pareja se separó y Hermione saludó a Brienne. Sin embargo, era evidente que ni ella ni Harry oyeron los comentarios de su hermana. Hablaron unos minutos hasta que alguien más entró en el compartimento. Hola, Padma, saludó Hermione, la primera en darse cuenta de que había entrado. ¿Qué tal el verano? De acuerdo, respondió. Vi el Mundial de Quidditch, que estuvo genial, hasta que lo leímos en el periódico, dijo Harry. Pero a veces el profeta es un poco impreciso. ¿Qué pasó realmente? Bueno, no vi mucho porque una vez que comenzaron los problemas, mis padres nos llevaron a Lab y a mí a un traslador, pero sí vi una docena de mortífagos flotando a algunos muggles boca abajo. ¿Una docena?, preguntó Brienne. ¿Y entonces por qué no los atraparon? Leí que había cientos de errores allí. Lo sabía, admitió Padma. Eso demuestra lo eficientes que son. El Lord Jefe Rufus Grimgear debe entrenarlos muy bien, respondió con sarcasmo. Probablemente les enseña a meterse las varitas por Harry. ¿Qué lenguaje? Reprendió Hermione a su novio mientras los demás reían. En fin, continuó Padma, sé que el profeta habló de muertes, pero no hubo ninguna. Los mortífagos estaban demasiado asustados para luchar contra alguien que no fueran niños muggles, mientras que los errores les tenían miedo. Alguien activó la marca tenebrosa y se fueron. ¿Ninguno de ellos fue capturado?, preguntó Harry. No. Me pregunto cuál fue el objetivo de ese ataque, preguntó Hermione. Supongo que solo son unos viejos mortífagos divirtiéndose, respondió Padma. La idea de diversión de los mortífagos está arruinando la de todos los demás, dijo Brienne. Todos asintieron antes de cambiar de tema a temas más agradables, principalmente contándole a Padma todo sobre el taller al que habían asistido los otros tres. Aunque le habían escrito un poco al respecto, aún no habían entrado en detalles. Parecía que Draco estaba empezando a aprender, porque no se presentó a todo el viaje en tren. Hectómetros, cuando entraron al gran comedor esa noche, empapados por la tormenta exterior que se reflejaba en el techo de aquella antigua habitación, Harry miró de inmediato hacia la mesa principal, donde vio a su tía charlando con un profesor nuevo. Estaba lleno de cicatrices y tenía una pierna de palo, pero lo que más le llamó la atención a Harry fue uno de los ojos del hombre. Tenía un ojo normal, pero el otro era más grande y obviamente falso. Era de un azul eléctrico y giraba en todas direcciones. Al concentrarse en el ojo loco, se dio cuenta de quién era. Ese debe ser Ojo Loco Moody, comentó antes de realizar un hechizo de secado sobre sí mismo. ¿El Lore?, preguntó Hermione, que también se estaba secando. Él asintió. ¿No te dijo tu tía que lo había contratado?, preguntó Padma, quien vio lo que hacían y sacó su varita. No le pregunté. Estaba ocupada ayudando a planear un evento secreto del que no me habló, así que no tuve oportunidad. Llegaron rápidamente a la mesa de Ravenclaw y se sentaron. En ese momento, trajeron el sombrero seleccionador junto con los de primer año. Como de costumbre, el sombrero cantó una canción y luego los niños se lo pusieron para que los clasificaran en casas. El primer estudiante se llamaba Stewart Ackerley y fue seleccionado para Ravenclaw. Harry y los demás aplaudieron, mientras que el último se llamaba Kevin Whitby y fue seleccionado para Hufflepuff. La profesora McGonagall se está poniendo de pie, dijo Hermione una vez terminada la clasificación. Parece que está a punto de hacer un anuncio. La novia de Harry tenía razón cuando la tía Minnie subió al podio. Bienvenidos a todos a Hogwarts. Antes de que empiece el banquete, tengo un par de anuncios rápidos. El primero es dar la bienvenida al profesor Moody, su nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras. Es un Lore retirado con mucha experiencia en la lucha contra las artes oscuras que seguro compartirá con ustedes. Saludó distraídamente a los estudiantes, como si no prestara atención, pero Harry vio su ojo especial recorriendo la multitud,
buscando alguna amenaza. Con aspecto descontento, la directora continuó: mi otro anuncio es que este año, los ministerios de magia de 3 países diferentes han decidido que el torneo de los 3 magos se celebrará. «Estás bromeando», dijeron los gemelos Weasley sentados en la mesa de Gryffindor. «En Bousbatons», continuó Minerva con aire de enfado. «Y no bromeo, señor Weasley. Esos serán 5 puntos menos para Gryffindor por interrumpirme». Harry notó las miradas de decepción en los rostros de Fred y George, aunque parecían contentos de haber perdido puntos tan pronto y claramente esperaban haber conseguido el récord de castigo más temprano, mientras su tía le explicaba el torneo, haciendo hincapié en los peligros que conllevaba y que causaban muchas muertes, razón por la cual se estableció un nuevo límite de edad para el torneo. Así que, a finales de octubre, acompañaré a Bousbatons a todos los estudiantes interesados, mayores de 17 años. Minerva miró fijamente a Fred y George, retándolos a que la interrumpieran de nuevo, cosa que sabiamente no hicieron. «El profesor Flitwick será el director en mi ausencia». Luego respiró hondo y extendió las manos. «Que empiece el festín». Hectómetros, hectómetros, hectómetros. A la mañana siguiente comenzaron las clases, por lo que todos los estudiantes comenzaron a acostumbrarse a su nuevo horario, que no era muy agradable, al menos en herbología, donde tenían que recolectar pupas de bubotubérculo, y su primera lección de defensa contra las artes oscuras. El profesor Moody, con el ojo mágico girando en todas direcciones, comenzó su clase sacando rápidamente su varita y lanzando un hechizo en medio de la clase, alcanzando a Michael Corner en la frente. Harry reconoció de inmediato el hechizo como el encantamiento de Panpole que había aprendido durante el verano y apenas evitó reír cuando su compañero de dormitorio tocó la pintura, extendiéndola aún más. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó Corner. «Para mostrarte que no estás a salvo en ningún sitio. Podría haber sido una maldición mortal. Pensaste que, por estar en un aula, estabas a salvo y no podías ser atacado, pero yo digo otra cosa. Tienes que tener vigilancia constante». Todos saltaron cuando Moody gritó la última parte. «No te imaginarías las cosas que he visto hacer a los magos, ni en tus peores pesadillas. No estoy aquí para enseñarte a lanzar las maldiciones oscuras que he visto. Estoy aquí para enseñarte a sobrevivir, y la única forma de hacerlo es con vigilancia constante». Todos volvieron a estremecerse. «Hoy empezaremos hablando de los 3 hechizos que, según el ministerio, te condenarán a cadena perpetua en Azkaban. Digo, afirma, porque aún hay docenas de magos y brujas que lanzaron estas mismas maldiciones a la gente durante la última guerra. Algunos delataron a sus cómplices para escapar de la cárcel, mientras que otros afirmaron haber estado bajo la influencia de uno de los imperdonables». Miró a su alrededor. «¿Alguien puede nombrar la maldición que dicen haber estado bajo?». La mano de Hermione se disparó al aire inmediatamente, al igual que la de Harry. «La señorita Granger, ¿verdad?». «Sí, señor». «¿De qué maldición estoy hablando?». «La maldición Imperius, señor». «Correcto». 2 puntos para Ravenclaw. Su rostro arrugado adoptó una expresión muy sombría. Cuando la maldición Imperius se aplica con éxito a una persona, ésta se convierte en una virtual esclava. Hay víctimas que han sido violadas, obligadas a torturar a sus familiares y a matar a completos desconocidos. Respiró hondo. «Es cierto que quien tú sabes usó la maldición Imperius, pero no con todo el mundo. Lo que el ministerio parece desconocer es cómo identificar a los mentirosos». Hubo unos instantes de silencio durante los cuales Harry repasó mentalmente una lista de personas que sabía que eran mentirosas. Lucius Malfoy encabezaba la lista. «¿Alguien puede nombrar otra maldición imperdonable?», preguntó el profesor. Harry levantó la mano. «Sí, señor McGonagall. El Avada Kedavra, señor». «Sí, la maldición de la muerte». Solo se sabe que una persona sobrevivió, pero desapareció hace mucho tiempo. Harry notó una expresión de tristeza en el rostro de su profesor, al igual que en el de la mayoría de sus compañeros. Fue una de las pocas veces que vio el efecto que la desaparición del niño que vivió tuvo en la Gran Bretaña mágica. «Donde quiera que esté Harry Potter, espero que esté a salvo y vigilante». Otros asintieron en silencio ante esa afirmación.
Harry no se atrevió a mirar a sus amigos. Moody suspiró y preguntó, ¿alguien conoce la última imperdonable? Hectómetros, hectómetros, hectómetros. El cumpleaños de Hermione llegó y pasó con una pequeña fiesta en la sede de Care y un rato a solas con Harry. Él le había regalado un perfume encantado para protegerla de pequeños hechizos y ella se mostró muy agradecida. Unos días después, el trío escuchó una conversación interesante. Las pruebas son para los campesinos, declaró Draco Malfoy. Harry, Hermione y Padma caminaban hacia el aula de pociones cuando doblaron una esquina y vieron a Draco hablando con Blaise Sabini, Crabbe y Goyle. El niño que vivía en secreto se detuvo y retrocedió, indicando a los demás que se unieran a él. Rápidamente sacó su capa de invisibilidad de su mochila y se la puso encima para que pudieran acercarse sigilosamente y ver qué tramaba Draco. Ahora que por fin me permiten entrar en un equipo de Quidditch, no tengo que perder el tiempo haciendo pruebas. Mi padre compró unas Nimbus 2001 nuevas para el equipo de Quidditch de Slytherin, así que echaron a Higgs, convirtiéndome en el nuevo buscador. Blaise preguntó, ¿solo del 2001? Escuché que Nimbus hizo uno nuevo. Harry sonrió al ver que las orejas de Draco se ponían rosadas. Por culpa de ese estúpido accidente de primer año, mi padre no está convencido de que sea bueno volando, así que dijo que después de que gane todos nuestros partidos este año, me comprará una saeta de fuego. En cuanto a las demás, no quería pagar más de lo necesario. Gracias a las nuevas Nimbus 2002 que salieron, pudo conseguir 7 2001 baratas. Estoy seguro de que incluso las Nimbus 2000 son mejores que esa porquería que hicieron los sangre sucia estadounidenses en la que McGonagall vuela. Malfoy suspiró. Ojalá mi padre me hubiera dado una saeta de fuego ahora. Imagina la cara de ese hijo de puta si tuviera una en nuestro primer partido el mes que viene. Se sorprendería. Sea como sea, voy a volar en círculos. Crabbe y Goyle le rieron estúpidamente, mientras que Blaise no parecía tan seguro. Eso espero. Esperanza, gritó Draco. No me digas que crees que esa asquerosa sangre sucia puede volar más rápido que un sangre pura. Harry les indicó a sus compañeros que se fueran, sabiendo que no podría contener la risa por mucho más tiempo. Una vez lo suficientemente lejos, se quitaron la capa. Harry preguntó, ¿cómo pueden esos fanáticos ser tan ciegos como para no ver que las habilidades de Quidditch no tienen nada que ver con la ascendencia? Eso es muy voluntariamente ignorante, asintió Hermione. ¿No debería alguien haber impedido que los Malfoy sobornaran a Draco para que entrara al equipo?, preguntó Padma. No, no lo creo, respondió Harry con una sonrisa. Si aceptan un soborno así, se merecen un buscador de baja calidad, más propenso a resfriarse que la Snitch. Pero sí que habló mucho de la saeta de fuego, comentó Padma. Será gracioso verlo hacer pucheros cuando no consiga una el año que viene. Cierto, coincidió Harry antes de que una expresión de maldad feliz se dibujara en su rostro. Tengo una idea brillante y mordaz. Apuesto a que Malfoy es tan tonto como para creerla. ¿Qué? Hectómetros, hectómetros, hectómetros. Harry pasó las siguientes semanas trabajando en la escove casera que había encantado durante el verano. Para que su plan funcionara, tenía que hacerle algunas modificaciones. Trabajaba en ella un tiempo y luego sacaba su patineta sin ruedas para convertirla en una aerotabla. Se negó rotundamente a preguntarle a Brianne los hechizos exactos que había usado para encantarla, ya que ya tenía bastante idea de lo que había hecho. Se rió al recordar un incidente ocurrido unos días antes. No lo había visto, pero había oído a su hermana quejarse. Brianne había revisado el reglamento de Hogwarts con mucho cuidado antes de implementar su plan. Ella, como la mayoría de los estudiantes, estaba cansada de esperar en escaleras móviles y además quería moverse más rápido por Hogwarts. Por lo tanto, decidió empezar a usar su aerotabla en los pasillos. A la mayoría de los estudiantes nacidos de Muggles que lo vieron les encantó el aparato, y Brianne había accedido a encantar patinetas para algunos de ellos, por una tarifa, una vez que convencieran a sus padres de que las enviaran. Sin embargo, a algunos otros estudiantes, particularmente a los prefectos, no parecía gustarles su patineta voladora,
por lo que ella respondió a sus quejas: no hay ninguna regla contra andar en patinetas voladoras en el pasillo, solo Scoubes. El primer profesor en verla en la pizarra fue el profesor Flitwick, y al oír su respuesta, le quitó un punto a Gryffindor por su descaro y fue inmediatamente a ver a la directora, por lo que Harry descubrió: la tía Minnie le gritó a Brianne por causar semejante alboroto, cuando debería haberlo pensado mejor. Le asignaron un castigo con la profesora Sinistra, su jefa de casa. Al día siguiente, se publicó una nueva norma escolar que decía: ningún alumno podrá usar ningún dispositivo encantado dentro del castillo de Hogwarts, con la única excepción de razones médicas. Harry se alegraba de que las aerotablas aún estuvieran permitidas en el exterior y se habría enfadado mucho con su hermana si la tía Minnie las hubiera prohibido por completo. Su tía le había explicado que se sentiría hipócrita si no permitía volar aerotablas en el exterior cuando sí permitía las Scoubes, y por lo tanto aplicaba las mismas normas a todos los dispositivos similares. Hectómetros. Ravenclaw tuvo pruebas para el equipo, pero los resultados fueron que tenían exactamente la misma alineación que el año anterior. Roger Davis, el capitán del equipo, era unos meses demasiado joven para el torneo de los Tres Magos, por lo que no había tenido que decidir si quería capitanear el equipo de Quidditch o intentar entrar en el torneo. Cho-Chan seguía siendo la buscadora de reserva. Había mejorado, pero todavía no podía vencer a Harry. Hermione seguía siendo una de las cazadoras, pero les había confiado tanto a Harry como a su capitán que planeaba dejar el equipo el año siguiente para tener más tiempo para trabajar en sus timos. Los entrenamientos fueron agotadores, pero, junto con las clases, ayudaron a que las semanas pasaran rápido. Era el viernes anterior a que la directora, junto con los aspirantes al torneo de los Tres Magos, dejara Hogwarts para el resto del año, y todos los estudiantes estaban en el gran comedor desayunando. Mientras llegaba el correo, Harry sonrió a dos lechuzas que llevaban un paquete largo. Les había ordenado específicamente que se aseguraran de que Draco las viera, así que rió entre dientes cuando se lanzaron justo delante de Malfoy y siguieron volando hacia la mesa de Ravenclaw, deteniéndose finalmente frente a Harry. Acarició a la lechuza Naibel y a la lechuza real mientras desataba el paquete que habían traído. ¿Qué es eso?, preguntó Hermione con curiosidad. Parece un... Aquí no, interrumpió en un susurro, esperando que Draco, a quien notó mirándolos fijamente, pudiera oírlo. Se giró hacia las lechuzas. Bien hecho. Hedwig, Bernabé. Les dio un trozo de tocino a cada una antes de sugerir: Barnabé, quizá quieras ir a ver a Brianne. Mientras la lechuza real de su hermana empezaba a batir las alas, Harry añadió en broma: dile que le di las gracias. Terminaron de comer rápidamente y Harry dijo en un susurro: Hermione, Padma, vamos a algún sitio donde podamos hablar. Sonrió al ver con el rabillo del ojo que Draco dejaba el tenedor y les daba un codazo a sus guardaespaldas. Le encantaba la visión periférica que tenía con lentillas que con gafas, incluso un año después de haber empezado a usarlas. Con su meticulosa preparación, el trío de Ravenclaw salió del gran comedor hacia una habitación vacía cercana. Esperaron fuera de la puerta hasta que Padma susurró, mucho más suavemente: ya vienen. Entraron a toda prisa y cerraron la puerta casi por completo, asegurándose de dejarla entreabierta para que el encantamiento silenciador no funcionara del todo, y comenzaron la conversación planeada. Harry se sobresaltó. Ahora, ustedes dos tienen que mantener esto en secreto. Ni siquiera la tía Minnie sabe que pedí esto, pero les daré una sorpresa a todos en el partido de mañana. Empezó a abrir el paquete a gritos. Hermione preguntó: ¿qué es? Eso es una saeta de fuego, declaró Padma con fingida sorpresa mientras sacaba su Scoube personalmente encantada cuya apariencia había modificado. Harry, es demasiado caro. Tus padres te matarán si descubren que gastaste tanto de tu fideicomiso en una Scoube, gritó, intentando no reírse. No es una Scoube cualquiera, es lo mejor que existe. Sabes que puede acelerar hasta 150 millas por hora, pero aún así no vale la pena. Valdrá la pena ver la expresión en el rostro de Malfoy cuando vuele en círculos a su alrededor mañana. Te obligarán a devolverlo, dijo Padma,
aunque es asombroso. ¿Puedo sostenerlo?, preguntó con reverencia. ¿Podemos intentarlo hoy antes de que eso suceda?, preguntó Hermione tímidamente. No, y no se lo digas a nadie. Ni siquiera lo llevaré al dormitorio. Lo dejaré aquí. ¿Qué?, preguntaron ambas chicas con fingido horror. No te preocupes. Lo esconderé. Nadie lo encontrará a menos que ya sepa que está aquí, justo debajo de este sofá. Le pondré un amuleto de no fijarme para que nadie mire debajo. Después de hacerlo, preguntó, ¿ahí lo tienen? ¿Lo pueden ver ustedes dos? No, respondió Hermione. Yo tampoco puedo verlo, asintió Padma. Bien, dijo Harry. Esto debería ser perfecto. ¿Y si alguien lo encuentra?, preguntó Hermione. Ni siquiera podrás denunciarlo como robado. Eso no pasará, dijo Harry con desdén. Ahora tenemos que ir rápido a clase. Hectómetros, hectómetros, hectómetros. En cuanto Draco oyó a Harry decir que salían de la habitación, les indicó a Crabbe y Goyle que lo siguieran rápidamente por una esquina. No podía creer su suerte, ni la estupidez de Harry McGonagall. Había oído bajar el volumen al lanzar el encantamiento de privacidad, pero aún entendía cada palabra que se decía en la habitación. Observaron en silencio al trío de Ravenclaw pasar junto a ellos, aparentemente sin notarlos. Le enseñaré a McGonagall, refunfuñó a sus guardaespaldas una vez que sus enemigos ya no podían oírlo. Cree que puede volar en círculos a mi alrededor. Mañana se sorprenderá muchísimo. Crabbe y Goyle rieron a carcajadas mientras los tres entraban corriendo en la habitación que Harry y las chicas acababan de abandonar. Solo hay un sofá en la habitación, declaró Draco, quien sintió momentáneamente los efectos del débil hechizo que había colocado su rival. Ese hijo de puta obviamente no tiene suficiente magia para detener a un sangre pura, declaró al encontrar la escobe. ¿Vas a volarlo, Draco?, preguntó Goyle. ¿Bromeas, idiota? ¿Y arriesgarte a que te vean con él antes del partido? Voy a esconderlo en mi baúl hasta mañana. Hectómetros, 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 ¿qué?, declaró Harry en voz alta, por si alguien escuchaba. Era la mañana siguiente y se estaban asegurando de que Draco hubiera mordido el anzuelo. Acababa de mirar debajo del sofá. Ha desaparecido. Oh, no, declaró Padma. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Hermione con tono desesperado. Voy a encontrar lo que sea, Harry. Lenguaje. ¿Quién quiere que haya robado esto y se haya golpeado la cabeza contra el suelo? Eso es lo que voy a hacer, declaró furioso. La violencia no siempre es la respuesta en este caso, gritó Harry, mientras le guiñaba un ojo a su novia. ¿Pero qué vas a hacer con este partido? No tienes tiempo para encontrar al ladrón. Tendré que ir a por mi rayo, no, espetó, sonriéndole. Vámonos. A cada uno de ellos le costó mucho mantener la expresión de enojo en sus rostros mientras caminaban pesadamente hacia la torre de Ravenclaw y de regreso al gran comedor, especialmente cuando vieron a Malfoy sonreírles estúpidamente. Uno pensaría que intentaría no ser tan obvio, le susurró Harry a su novia. Se supone que es un Slytherin listo. Hectómetros, hectómetros, hectómetros. Bienvenidos a todos al primer partido de Quidditch del año. Ravenclaw contra Slytherin, anunció Lee Jordan desde su puesto habitual junto a la directora McGonagall. Ella seguía negándose a cederle ese puesto al subdirector Flitwick, aunque obviamente lo ocuparía durante el resto del año. Primero anunció el equipo de Ravenclaw, mencionando que el buscador parece molesto por algo. Al terminar de anunciar el otro equipo, mencionó que el buscador, Draco Malfoy, cuyo padre aportó escobes nuevas al equipo justo antes de que lo añadieran a la lista. ¡Qué coincidencia, Jordan! Es la pura verdad, directora. ¿Y eso es una saeta de fuego?, preguntó asombrado. Draco se pavoneaba como un caballo de escobe, sacando pecho y con una enorme sonrisa mientras los demás lo miraban. Harry había conseguido que la escobe se moviera lo suficientemente rápido para esto, a unos 16 kilómetros por hora. Había contado con que Malfoy actuara así. Miró a Draco con enojo, fingiendo que acababa de descubrir quién le había robado. ¿Perdiste algo, McGonagall?, preguntó casualmente. Voy a... Lo que Harry fuera a hacerle a Draco se perdió cuando la Quaffle fue liberada. Draco voló lenta y arrogantemente hacia arriba mientras Harry lo seguía,
con cara de matar. Fue todo un ejercicio de oclumancia fingir estar tan loco como para escupir fuego cuando en realidad estaba a punto de estallar de risa. Controlar esas emociones no es fácil. Davis consigue la coafe, anunció Jordan. Se la pasa a Granger, quien se la pasa a Flint roba la coafe. Esas Nimbes 2001 son rápidas. ¡Qué tramposas! Jordan. A Harry siempre le divertía como su tía fingía discrepar con ese tipo de afirmaciones. Sabía que si de verdad hubiera discrepado, habría reemplazado a Lee hacía años. Flint recibe un golpe de Bloodhead. Toma. Y Bradley coge la coafe. Se la pasa a Granger, que se acerca a los aros de Slytherin. Lanza. Y anota. Ravenclaw 10. Slytherin, nada. Sin embargo, ese fue el único gol que Hermione consiguió durante los siguientes 40 minutos. Roger Davis anotó 2 y Sean Bradley 1, pero los Slytherin, con sus escobes más rápidas, consiguieron 100 puntos antes de que Harry finalmente viera la snitch. Se abstuvo a propósito de hacer fintas, porque no quería que Draco descubriera que su escobe era falsa hasta que estuvieran persiguiendo la snitch. Apuntó con su escobe y salió disparado tan rápido como el rayo le permitió. ¿McGonagall ha visto la snitch?, preguntó Jordan. Parece que Malfoy también. Averiguaremos qué tan rápido. Algo le pasa a su escobe. Harry luchó contra la tentación de volver la vista hacia la escobe que, sin duda, iba a su velocidad máxima de 16 kilómetros por hora, hasta que tuvo la snitch en la mano. Volvió a mirar al confundido y colorado hijo de un mortífago de Slytherin y empezó a reírse a carcajadas. No paró ni siquiera cuando Jordan anunció Ravenclaw gana 190-100. ¿Lo hiciste tú?, le gritó Malfoy. ¿Hizo qué?, preguntó inocentemente mientras miraba hacia abajo y veía a Lucius Malfoy caminando hacia el campo con su bastón, que estaba muy frío. Parecía furioso cuando bajaron. ¿De dónde sacaste esa escobe?, le preguntó a su hijo. Te compré una Nimbes 2001 en perfecto estado. Ejecutó un hechizo silencioso sobre la saeta de fuego y declaró, es una falsificación. Finito. Ahora parecía lo que era, una escobe Muggle con algunos encantamientos. Lucius la dejó caer y le lanzó un hechizo de fuego, reduciéndola a cenizas en segundos. Draco parecía genuinamente asustado. ¿Quién te dio esto? McGonagall, tartamudeó, señalando a Harry. No hice tal cosa, proclamó. ¿Por qué le daría una escobe? La robó. Lucius miró a los dos chicos por un momento antes de posar la vista en su hijo. Robaste esta escobe Muggle en lugar de usar. No lo sabía, me engañó. Riendo, Harry admitió, claro que sí. Es muy divertido jugar con ustedes, los inteligentes Slytherins, y se fue antes de que Lucius pudiera reaccionar, dejándolos lidiar solos con el problema familiar, poniendo su brazo alrededor de su chaser favorito antes de que se echaran a reír de nuevo. No puedo creer que de verdad se lo tragara, rió Hermione. Ni siquiera lo probó. Antes de llegar al vestuario, encontró a su tía esperándolo con cara de disgusto. ¿Y bien?, preguntó. Sin un ápice de remordimiento, Harry la miró a los ojos. Solo me aseguré de que oyera que tenía una saeta de fuego escondida. No le dije que la robara. Lo que pasó fue su estúpida culpa y no me disculparé. Se miraron fijamente durante unos 5 segundos hasta que Minerva se echó a reír. Eso es exactamente lo que le diré al señor Malfoy cuando se queje. Creo que le exigiré que devuelva el precio de la escobe que destrozó en su ira y castigaré al joven Malfoy. Harry y Hermione volvieron a reír a carcajadas. Después de todo, no podemos permitir que los robos queden impunes en Hogwarts. Hectómetros, hectómetros, hectómetros. Harry se sorprendió de verdad cuando la tía Minnie le trajo un galeón que, según había visto, Lucius obligó a su hijo a sacar de su propio bolsillo para reemplazar la escobe robada. Lucius estaba furioso con su hijo, primero por haber sido engañado por una sangre sucia, luego por robar una escobe falsa, no probarla antes del juego y ser descubierto. Harry inmediatamente le pidió a Hermione que les pidiera a sus padres que le consiguieran una de reemplazo que pudiera encantar. Había oído rumores de que incluso los Slytherin estaban en contra de Draco por esto.
Había humillado a toda su casa públicamente, demostrando que llevar una insignia de Slytherin en la túnica no te hace inteligente. Cada vez que veía a Draco después de eso, lo miraba con enojo. Aunque no le tenía miedo al medio Squib, Harry advirtió a sus amigos y a su hermana que tuvieran cuidado por si intentaba un ataque sorpresa como venganza. Menos de una semana después del partido, él y su hermana estaban en la oficina de la directora, despidiéndose. Por su imagen, Minerva no quería que esta conversación ocurriera delante de los demás estudiantes. «Te extrañaré, tía Minnie», dijo Brienne mientras abrazaba a la mujer mayor. «Yo también los extrañaré, a ambos». Abrazó a Harry antes de añadir, «No se metan en problemas, y recuerden, estoy a solo una llamada de distancia. Los quiero a ambos. Ahora, bajemos al gran comedor». Pronto llegaron a la sala, donde ya se estaba desayunando, y se sentaron en sus respectivas mesas. Antes de que Harry terminara, la directora anunció, «Todos los aspirantes al torneo de los 3 magos que se han inscrito para ir a Francia conmigo», miró a los gemelos Weasley antes de añadir, «y han sido aceptados». Fruncieron el ceño. «Me verán en la puerta principal de Hogwarts en 15 minutos con sus baúles». Como no había clases la primera mitad del día, Harry y sus amigos se quedaron para ver al grupo entrar en lo que parecía una versión bastante grande de los carruajes que usaban entre Hogsmeade y Hogwarts. Harry le había mencionado la alfombra voladora a su tía, pero le habían dicho, primero, ese estúpido de fallaría que nos arrestaran por usar un artefacto Muggle. Sigo sin entender por qué Arthur Weasley, quien escribió ese reglamento, cree que las alfombras son un artefacto Muggle, pero las Scoubes no. Segundo, dormiremos dentro del carruaje. Estará encantado para albergar 2 dormitorios para chicos y chicas, además de un cuarto para mí. Justo cuando despegaba, tirado por testrals, invisibles para la mayoría de los estudiantes, Fred y George Weasley volaron hacia el carruaje en Scoubes. Sin embargo, en cuanto lo tocaron, algo los empujó al suelo, volviéndoles el pelo blanco y haciéndoles crecer una barba como la de Dumbledore. Todos empezaron a reírse de ellos mientras se miraban atónitos. Solo Harry y Brienne sabían lo que había pasado, pero él le susurró rápidamente a su novia. La tía Minnie le puso una marca de edad al carruaje por si alguien lo intentaba. Pasaron los siguientes minutos viendo cómo el carruaje se alejaba cada vez más hasta perderse de vista, preguntándose cómo sería Hogwarts sin Minerva McGonagall. Una vez que desapareció, decidió probar su aerotabla unos minutos. Por fin había tenido la oportunidad de encantarla tras terminar su broma a Malfoy. Era un poco difícil mantener el equilibrio, pero podía llevarlo sin problemas hasta 80 kilómetros por hora, la misma velocidad que Brienne había encantado para sus clientes. Planeaba mejorarla, pero se alegraba de que su aerotabla ya fuera utilizable. No pudo convencer a su novia de que la probara, pero Padma sí la disfrutó, a pesar de algunas pequeñas caídas. Hectómetros. Unos días después, Harry acababa de regresar a la torre de Ravenclaw tras el festín de Halloween. Aunque se lo había pasado bien, aún echaba de menos a su tía y estaba pensando en llamarla cuando sintió vibrar su espejo, que siempre llevaba consigo. Lo sacó para ver a la misma persona en la que estaba pensando. «Feliz Halloween, tía Minnie», dijo con una gran sonrisa. «Estaba pensando en ti». «Feliz Halloween, Harry», respondió ella, sin mucho entusiasmo. Entonces notó que estaba pálida, asustada y enfadada. «¿Qué pasa?», preguntó, su expresión mostraba su preocupación. Respiró hondo y se preparó para lo que tenía que hacer. «No sé cómo decirlo de otra manera, Harry, tendrás que venir aquí y competir como 4º campeón del torneo de los 3 magos». Capítulo 33. Bienvenidos a Francia en diagonal A. No tengo ni idea de francés, así que no intentaré usarlo en esta historia, porque lo arruinaría por completo. Sin embargo, intentaré incorporar algo de cultura francesa. He investigado un poco y espero poder lograrlo aceptablemente. Si me equivoco gravemente, me disculpo de antemano y no pretendo faltarle al respeto. ¿Cómo que tengo que competir?, respondió Harry con los ojos desorbitados.
Miraba con incredulidad el pequeño espejo que sostenía mientras se dirigía rápidamente a un rincón privado de la torre de Ravenclaw. ¿Cómo es posible que haya un cuarto campeón en un torneo de 3 magos? ¿Cómo pude siquiera participar? La cara de la tía Minnie palideció aún más al explicar, me temo que no sabemos cómo sucedió, Harry. Los 3 primeros campeones fueron elegidos con normalidad. Por cierto, Cedric Diggory es el campeón de Hogwarts. El cáliz de fuego, del que les hablé a ti y a Brienne, produjo un cuarto nombre antes de que la llama se apagara, el tuyo. El corazón de Harry empezó a latir más rápido al reflexionar sobre el significado de aquello. ¿Qué nombre?, susurró. Harry McGonagall. El niño que vivió suspiró aliviado. Al menos quien lo hizo no sabe. No necesitó terminar la frase. Pero, ¿cómo voy a competir? No hay algún tipo de... Es tu letra, Harry. La reconocería en cualquier lugar, y esa es tu firma legal. ¿De dónde sacaron mi firma?, gritó. No lo sabemos, pero es auténtico. Lo siento, Harry. ¿Y si les digo que se vayan al diablo?, exclamó. Díganles que no quiero participar en ese maldito torneo. ¿Qué van a hacer? ¿Arrestarme? Minerva negó con la cabeza solemnemente. No, no pueden arrestarte, P. Entonces eso es lo que haré, declaró Harry. No interrumpas, Harry, le advirtió su tía. Estás atado por la magia misma. ¿Qué estás diciendo, tía Minnie? Si no participas, la magia del cáliz de fuego te impondrá una penalización. ¿Qué clase de castigo? No lo sabemos con exactitud. Podría convertirte en Muggle. Incluso podría matarte. La cuestión es que será grave. ¿Hay algo que sepas exactamente? La tía Minnie respiró hondo. La grosería de su sobrino la estaba molestando, pero comprendía la situación y le daba un respiro. Sabemos que tienes que competir, y que un representante del Ministerio de Magia estará en Hogwarts mañana por la tarde para darte un traslador. Estás exento de las clases de Hogwarts, por supuesto, para que puedas preparar tu equipaje. Pasarás el resto de tu cuarto año aquí en Beauxbatons. También tengo que decirte que la primera prueba será el 24 de noviembre y se supone que debes afrontarla sin tener ni idea de a qué te enfrentas. La respiración de Harry se hacía más pesada. Genial. Luego pareció pensativo por un momento. ¿Y qué hay de Hermione? Me temo que no podrá acompañarlos la mayor parte del tiempo, aunque quizá pueda asistir a eventos reales del torneo. Pasándose las manos por su cabello rubio sucio, respondió, creo que será mejor que vaya a hablar con ella. Sí, deberías contárselo también a tu hermana. Le explicaré la situación al profesor Flitwick. Tú eres quien le cuenta esto a mamá y papá. Una expresión de terror se apoderó del rostro de Minerva, aún peor que antes. Respiró hondo. Supongo que sí. Me imagino que tu madre estará bastante disgustada. Ante esto, Harry se rió entre dientes. Eso sí que es un eufemismo. Se pondrá Harry, lenguaje. Estoy molesto. Se encogió de hombros. Supongo que te dejo ir. Adiós. Supongo que nos vemos mañana. Adiós. Tras apagar el espejo, Harry fue en busca de su novia, a quien encontró tumbada en un sofá con un libro flotando sobre ella, leyendo. Hola, Hermione, dijo nervioso, ¿puedo hablar contigo? Claro, respondió ella, agarrando el libro en el aire y poniéndole un marcapáginas mientras se incorporaba. Al girarse para mirarlo, empezó a preguntar, bueno, Harry, ¿qué te pasa? Acabo de recibir una llamada de la tía Minnie. Sus ojos se abrieron de par en par y su rostro adquirió una expresión de preocupación. ¿Está bien? ¿Le pasó algo? Está bien, es solo. Respiró hondo y la miró a los ojos. Tengo que competir como cuarto campeón en el torneo de los 3 magos. ¿Qué? Después de que Harry le explicara lo que le había dicho su tía, ella gritó, ¡qué injusto! Es ridículo. Tiene que haber una salida. Sin decir nada más, se levantó y se dirigió a la puerta. Harry conocía a su novia lo suficientemente bien como para saber exactamente a dónde se dirigía, así que gritó, la biblioteca está cerrada, lo que la dejó paralizada. Oh, sí, claro que sí, respondió ella, dándose la vuelta. Él notó que tenía las orejas bastante rosadas mientras ella continuaba, no recuerdo qué hora es. Mañana veremos. Mañana me llevarán a Beauxbatons,
pase lo que pase con lo que encontremos en la biblioteca. Pero, puso la mano sobre el hombro de Hermione y la miró. Quien viene con el traslador es un funcionario del ministerio cuyo trabajo es llevarme a Francia. No viene a ver pruebas, eso les corresponde a los jueces. Tendré que cooperar. Se encogió de hombros. Quizás encuentres algo en unos días para dárselo a esos jueces y pueda volver. Quizás no. La cuestión es que me voy y no sabemos cuándo nos volveremos a ver. Una sonrisa pícara se dibujó en su rostro. Creo que deberíamos disfrutar del poco tiempo que nos queda. ¿Qué haces?, respondió ella mientras él acercaba su rostro al de ella y la besaba. Hectómetros, hectómetros, hectómetros. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Harry entró en el gran comedor entre Hermione y Padma, quienes habían sido informadas de la situación, e inmediatamente centró su atención en la mesa de Gryffindor, donde vio a su hermanita sentada entre sus dos mejores amigas pelirrojas, Lily Spindler y Ginny Weasley. Caminó directamente hacia ella. «Hola, Harry», saludó Lily con un ligero rubor. Siempre parecía estar enamorada de él. «Hola Lily, Ginny». Se volvió hacia su hermana. «Brienne, ¿podemos hablar un momento? Es importante». «Supongo», respondió ella y se levantó, pero solo por un minuto. «Quiero terminar de desayunar». Después de que salieron del gran comedor y entraron en una habitación vacía, Harry comenzó: «La tía Minnie llamó anoche y dijo que mi nombre salió del cáliz de fuego». Los ojos de su hermana se abrieron de par en par por un momento antes de responder: «¿Esa es tu idea de una broma?» «No, Brienne. Alguien puso mi firma en la copa y consiguió que saliera como cuarto campeón. Alguien del ministerio llegará esta tarde para darme un traslador». Parecía preocupada. «¿Te vas?» Él asintió. «Sí, parece que no pisaré Hogwarts hasta septiembre. Hoy tengo permiso para ir a clase para poder preparar mi equipaje». Inusualmente, Brienne abrazó a su hermano. «Ten cuidado. Sé que el torneo es peligroso». Le dio unas palmaditas en la espalda antes de separarse de su hermana, poniendo la mejor cara de póker posible. «Estaré bien, cuídate. No estaré cerca para evitar que idiotas como Malfoy te ataquen». «Tendré cuidado», prometió Brienne, «pero no le tengo miedo a ese niño arrogante». Suspiró. «Será mejor que volvamos al gran comedor». Los hermanos se reunieron con sus respectivos amigos, y la comida transcurrió en relativa paz, hasta que al final, el profesor Flitwick hizo el anuncio de que Cedric era un campeón de Hogwarts y que Harry, de alguna manera, había sido inscrito en el torneo y tendría que competir, lo que provocó mucha charla. «Al menos nadie cree que escribí mi nombre», comentó Harry a sus amigos. «Imagínense si el torneo de los tres magos se hubiera celebrado aquí. Todos pensarían que te colaste durante la noche y pusiste tu nombre», afirmó Hermione. «Es bueno que tengas una coartada tan inquebrantable», añadió Padma. «Sí», respondió Harry con su marcado acento estadounidense. Había ido desarrollando poco a poco el acento británico que solía usar en Hogwarts, pero cuando se preocupaba, su habla volvía a la original. «Mejor voy a empacar. Nos vemos luego». Antes de levantarse, Hermione preguntó: «Sé que tuviste problemas con esas lecciones de francés. ¿Crees que hablas suficiente francés para sobrevivir?» Los ojos de Harry se abrieron de par en par. «No, no lo había pensado. Es perfecto. Ni siquiera podré entender a sus sanadores cuando me traten después de cada tarea. Dirán: no puedo hacer nada, y creeré que me dicen que estaré bien». «No hables así», gritó Hermione. «Estarás bien. Solo me preocupa cómo te comunicarás con todos los nuevos amigos que conocerás». Por un instante, frunció el ceño, pero luego recuperó la expresión neutra. Harry supuso que sabía que le preocupaba. «Te llamaré todos los días, como en verano». La comida terminó enseguida y Harry se separó de sus amigos. Ellos fueron a clases mientras él regresaba a la torre de Ravenclaw, donde pasó la mañana empacando. Al terminar su habitación, también fue a la sede de Care a recoger su Game Boy y su CD. Decidió dejar el equipo de música para el club y comprarse uno si podía usarlo. Para cuando terminó, su reloj le indicó que el almuerzo estaba a punto de comenzar. En silencio, se dirigió al gran comedor. «Hectómetros, hectómetros, hectómetros»,
Harry entró al gran comedor y vio a su novia de pie en la mesa de profesores hablando con el profesor Flitwick. Suponiendo que tenía alguna pregunta sobre la última tarea de encantamientos o algo así, se encogió de hombros y se dirigió a la mesa de Ravenclaw, sentándose frente a Padma. Entonces, empezó, ¿ya tienen todo empacado? Sí, incluso empaqué mi música, aunque te dejé el reproductor de CD, gracias. Extrañaría mucho la música en la sede. Supongo que si allí funciona la electricidad, puedo hacer sentir culpable a la tía Minnie para que me compre una nueva. Padma se echó a reír justo cuando llegó Hermione. ¿Qué es tan gracioso? Nada, respondió Harry al instante, sabiendo que Hermione no aprobaría que aprovechara la situación para que su tía le comprara cosas nuevas. Le pregunté al profesor Flitwick y me permitió faltar a clases el resto del día, les anunció. ¿En serio?, preguntó Harry, conmovido de que faltara a clase para pasar tiempo con él. Gracias. De nada. Hay algo que quiero hablar contigo a solas en el cuartel general. Ya tienes todo listo, ¿verdad? Sí, bien. Deberíamos tener tiempo antes de que te vayas. El profesor Flitwick dijo que el funcionario del ministerio no debería llegar hasta las 3. ¿Hora de qué?, preguntó Padma. Entonces, una expresión de preocupación se dibujó en su rostro. Hermione, ¿no vas a...? No, respondió ella, con las orejas sonrojadas. Pero esto es un asunto personal entre Harry y yo. Lo siento. Suspirando, Padma respondió, de acuerdo, pueden despedirse. Se giró hacia Harry. No será lo mismo aquí sin ti. Yo también te extrañaré, Padma. Dicho esto, el trío empezó a llenar sus platos y a almorzar. Cuando terminaron, Harry y Hermione se levantaron para irse. Antes de que pudiera levantarse de la mesa, una chica rubia un año menor que él se levantó de donde había estado sentada en la misma mesa y dijo, adiós, Harry McGonagall, mientras extendía la mano para estrecharle la suya. Adiós, Luna, respondió tomándole la mano y estrechándosela. Creo que la próxima vez que te vea, ya no serás tú. La chica inusual se dio la vuelta y se alejó. ¿Qué?, preguntó confundido, pero ella ya estaba saliendo del gran comedor. No te preocupes, Harry, tenemos que irnos, sugirió Hermione, aunque respetaba a Luna, sabiendo que la chica había ayudado a Harry a reconocer sus sentimientos por Hermione, la novia de Harry tenía prisa. De acuerdo, de todas formas, suele llevar varios meses entender lo que dice Luna. Los dos empezaron a caminar hacia la puerta cuando una voz cansina, molesta y familiar, se escuchó tras ellos. McGonagall, apuesto a que te crees muy especial al conseguir que tu tía te inscribiera en el torneo. Se giraron y vieron a los tres chiflados, Malfoy, Crabbe y Goyle, frente a ellos. Harry sabía que no tenía sentido decirle que no quería participar en el torneo, así que no lo intentó. En cambio, respondió, admito que será agradable no verte en casi un año. De hecho, me gustaría empezar con eso ahora. Vamos, Hermione. Empezaron a alejarse mientras Draco gritaba, no he terminado de hablar contigo, McGonagall. Tú y tu sangre sucia, 20 puntos menos para Slytherin, señor Malfoy, dijo Flitwick, que se le había acercado. Creo que conoce el resto del castigo por usar esa expresión tan grosera y estúpida. Se refería, por supuesto, a que la directora había estado obligando a quienes usaban ese término a escribir un informe sobre el rendimiento promedio en clase de los hijos de Muggles frente a los sangre pura. Contrariamente a la intolerante filosofía de los sangre pura, los resultados fueron que los hijos de Muggles superaron a los sangre pura 99 veces sobre 100. Sí, profesor Flitwick, se quejó. Hectómetros, entonces, preguntó Harry con una sonrisa burlona mientras se sentaba en un sofá en la sede de Caret. ¿De qué quieres hablar? Claramente esperaba el mejor beso de su vida. Quiero hablar del idioma francés. Dijiste que no lo sabías. Harry frunció el ceño. Es cierto, no lo sé, pero voy a intentar enseñártelo. La miró con incredulidad. ¿En 2 o 3 horas? ¡Qué locura! Solo, tengo una idea, dijo, nerviosa. Pensé que podría enseñarte legeremancia. ¿Aprendiste eso?, preguntó Harry. Sí, después de dominar la oclumancia, pensé que sería útil aprender lo contrario.
Harry se rascó la frente durante unos segundos antes de decir, no recuerdo que el libro que leí mencionara la enseñanza a través de las artes de la mente. No lo hizo. Verás, bueno, compartir información a ese nivel es algo personal y no se usa muy a menudo. Me permitirías implantar información en tu mente, lo que requiere que desbloquees completamente tus escudos mentales y me permitas acceder. Tendrás que confiar en que no invadiré tu privacidad. Hectómetros, incluso podrías enterarte accidentalmente de cosas que preferiría mantener en secreto. No, bueno, sí, esperaba que confiaras en mí y que guardaría en secreto todo lo que descubriera. Te prometo que nunca. Lo sé, Hermione, lo sé, respiró hondo. Hay algunas cosas que me vienen a la mente que... Hermione frunció el ceño levemente. Si no quieres que lo haga, no pasa nada. Era solo una sugerencia. Pensé que ayudaría. Se rascó la barbilla. Esto podría acercarnos aún más. Podría ser, coincidió Hermione. Esperaba que así fuera. De verdad quiero hablar el idioma del país donde pasaré varios meses. No quiero depender de un traductor. Hermione sonrió de nuevo antes de que él dijera hazlo. Se sentó a su lado en el sofá y le dio un beso rápido antes de mirarlo fijamente a los ojos. Tendrás que bajar tus escudos por mí. Obedeció y de repente sintió su presencia en su mente. Era reconfortante, y en cierto modo perturbador, sentir esa presencia extra en su mente. Notó que su cicatriz invisible le punzaba ligeramente, pero lo ignoró, concentrándose en su novia. Sintió su aprensión por su participación en el torneo, junto con la tristeza de que lo separarían. Sintió miedo de enamorarse de otra chica en Francia y orgullo de ser su novio. Sobre todo, sintió el amor de Hermione. Aunque no se sentían cómodos diciéndolo, ahora sabía que era cierto. Mientras pensaba en el amor que sentía por su novia, ciertas imágenes surgieron en su mente, sin que nadie las supiera. Verla en traje de baño, besarla, abrazarla, observar y apreciar diferentes partes del cuerpo de Hermione. Entremezcladas con recuerdos reales, también había imágenes imaginarias, sueños que había tenido pero que nunca había contado a nadie. Mientras intentaba reprimir esas imágenes, sintió vergüenza y diversión al mismo tiempo en su novia. Darse cuenta de que, de hecho, estaba viendo esas imágenes lo inspiró a mostrarle como la veía, la mujer más hermosa y brillante del mundo. Sabía que no era del todo perfecta, pero era perfecta para él. Y ninguna chica, mujer o grupo de velas tendría la menor posibilidad de apartarlo de su amor. Pronto empezó a notar imágenes del alfabeto francés, junto con palabras de un diccionario francés completo, que le venían a la mente. Vio páginas de gramática y escuchó conversaciones en ese idioma. Empezó a sentir un ligero dolor de cabeza, que se sumaba al dolor de la cicatriz, mientras su mente absorbía toda esta nueva información, convirtiéndola en parte permanente del conocimiento de Harry. Vio y escuchó destellos de conversaciones en las que Hermione había participado durante sus vacaciones en París, y las comprendió. Sin darse cuenta, sintió que la presencia de Hermione se retiraba de su mente. Ambos jadeaban, como si hubieran corrido una milla. «¡Wow!», dijeron ambos juntos. «Eso fue más intenso de lo que esperaba», dijo Hermione antes de sonrojarse. «Nunca pensé que sintieras algo tan fuerte», sí, la interrumpió mirándola fijamente a los ojos, aunque sin usar artes mentales. «Te amo, Hermione, y este maldito torneo no va a cambiar eso». «Yo también te amo», respondió ella, y Harry supo que era cierto. Se inclinó y la besó. Hectómetros, hectómetros, hectómetros. Eran aproximadamente las 2 cuando la feliz y ligeramente despeinada pareja salió de la sede de Care, habiendo decidido caminar por los terrenos, ya que Harry no los vería durante varios meses, a menos que su novia encontrara algún vacío legal en las reglas del torneo. «Sin duda voy a extrañar estos paseos contigo», comentó Harry. «Yo también». Le apretó la mano suavemente mientras suspiraba. «He oído decir que una separación temporal beneficia las relaciones, pero no entiendo cómo. Supongo que te apreciaré más después de meses de sufrimiento. Ya veré. No hables así. Estoy segura de que no serás miserable». «No sé, Harry». «Harry». La voz de Cindy McGonagall salía de su bolsillo.
Supongo que la tía Minnie se lo contó a mi mamá, comentó mientras sacaba su espejo. Hola, saludó al rostro preocupado de su madre, casi ensangrentado. Respiró hondo. Supongo que la tía Minnie te llamó. Sí, no puedo creer lo irrazonable y ridículo que es esto. ¿Cómo pueden esperar que una niña de 14 años, por muy talentosa que sea, compita contra 3 de 17? Esta competencia es peligrosa incluso para ellas. Yo, mamá, interrumpió Harry, para no causarle un ataque de pánico. Tengo algunas ventajas, gracias a ti y a papá. De hecho, he recibido más formación mágica que los demás, y además, ese taller debería darme una ventaja. Lo sé, cariño, y sé que eres de las mejores de tu clase de defensa, pero aún así estoy preocupada, y tú también deberías estarlo. Lo soy, madre, créeme. Solo intento pensar positivamente, lo siento. Debes estar aterrorizado y aquí estoy, empeorándolo todo. Estoy bien, declaró con frialdad. No me alegra tener que irme, pero como no tengo otra opción, haré lo que pueda. Hizo una pausa. Quizás no debería esforzarme. Y si simplemente, no te atrevas, gritaron su novia y su madre al mismo tiempo. Hola, Hermione. No sabía que estabas aquí, saludó Cindy. Harry, si vas hasta Francia y luego suspendes cada prueba a propósito, harás quedar muy mal a ti, a la tía Minnie, a Hogwarts, a Inglaterra y a Estados Unidos. Ya saben que no te inscribiste, y la tía Minnie, por insistencia suya, ha sido interrogada con Veritaserum para demostrar que ella tampoco te inscribió. Así que no tienes que demostrarles que no quieres participar en el torneo protestando así. Supongo que no. Los tres charlaron un rato antes de que Hermione sugiriera, creo que será mejor que volvamos al castillo. El representante del ministerio estará aquí en cualquier momento. Tiene razón. Adiós, mamá. Adiós, Harry. No quería asustar aún más a tu madre, Harry, pero me preguntaba si esto tenía algo que ver con ese sueño de Voldemort que tuviste antes de que empezara el año escolar. Suspirando, respondió, me lo pregunto. Una vez que me instale, llamaré a Remus y Sirius y veré qué piensan. Bien, le tomó la mano y juntos entraron en el castillo y llegaron al gran comedor, donde encontraron al profesor Flitwick y el baúl de Harry, que supusieron que habían traído los elfos domésticos. Charlaron unos 5 minutos. La puerta se abrió, atrayendo la atención de la joven pareja hacia la persona que entraba en la sala más grande del castillo. Entró alguien a quien jamás pensó que volvería a ver. Era pelirrojo y tenía gafas, y parecía irritado. Era el Weasley más viejo que Harry había conocido, según recordaba. Hola, Percy, gritó. Señora McGonagall, respondió con arrogancia mientras metía la mano en el bolsillo. Por orden del señor Crouch, del Departamento de Cooperación Mágica Internacional, le he hecho un traslador que le llevará a la Academia Beauxbatons en Francia. Obviamente, no funcionará dentro de Hogwarts, así que tendrá que acompañarme a las puertas antes de usarlo. ¿Tú hiciste el traslador?, preguntó Hermione. Creía que tenías que trabajar para el Departamento de Transporte Mágico para. Estoy totalmente cualificado para hacer un traslador, señorita Granger, creo. Sí, lamento cuestionar su profesionalismo. De repente, Harry se puso nervioso por el traslador, pero sabía que no podía hacer nada al respecto. Observó con aprensión la pluma vieja que Percy sostenía. El profesor Flitwick dijo, creo que Harry ya está listo para irse. El chico asintió. Excelente. Te deseo mucha suerte, Harry. Gracias. Se giró hacia Hermione. Te llamaré esta noche. La besó apasionadamente, separándose solo cuando Percy se aclaró la garganta detrás de ellos. Adiós, dijo Harry una última vez antes de tomar su baúl y seguir al funcionario del ministerio hacia la puerta. Percy caminó a paso rápido sin hacer ruido hasta llegar a las puertas. Recuerden, representan a Inglaterra y a Hogwarts, así que compórtense bien. Por supuesto, respondió Harry. Percy miró su reloj. Este traslador saldrá en unos 10 segundos, así que asegúrate de sujetarlo y también tu baúl. Entiendo. Aquí tienes tu traslador. Extendió la pluma, muy usada, y la sujetó con fuerza, junto con su equipaje.
Tras unos segundos, sintió un tirón detrás del ombligo mientras lo arrastraban hacia Francia. Cuando cesó el tirón, empezó a orientarse, mirando a los ojos a una mujer bastante alta, y entonces se dio cuenta de que sus pies no tocaban nada. ¡Bam! Cayó bruscamente al suelo, dejando caer su trompa, que por suerte no se rompió. Sabía que tenía algunos moretones y rasguños mientras se levantaba lentamente. Parecería que su traslador lo hubiera elevado unos cuantos pies por encima del suelo. Señor McGonagall, comentó la mujer alta. Fue ese idiota de Percy Weasley. Creyó que podía hacer un traslador él mismo en lugar de que lo hiciera alguien cualificado. No puedo creer que lo contrataran en el ministerio. Jamás habría aceptado un traslador que él hizo, declaró Cedric, a quien Harry vio allí, junto con otras 4 personas. Una era su tía, 2 tenían más o menos la edad de Cedric, y el último era un hombre de mediana edad. Minerva habló. Harry McGonagall, te presento a Madame Maxime, la directora de este colegio, al profesor Karkaroff, el director de Durmstrang, y a tus compañeros campeones, Victor Crumb de Durmstrang, Fleur Delacour de Beauxbatons y Cedric Diggory, quien, por supuesto, es de Hogwarts. Fue Madame Maxime, la mujer que Harry notó que era tan alta como Hagrid, quien habló primero. Bienvenido a Francia, lo saludó antes de inclinarse para besarlo en ambas mejillas, mientras Fleur seguía el ejemplo de su directora. Por suerte, cuando Harry obtuvo la información sobre el idioma de Hermione, también aprendió algunas costumbres, así que no se sorprendió demasiado, aunque se le pusieron las orejas coloradas. Usando la información que acababa de descargar de la mente de su novia, la saludó en francés. Con una sonrisa en sus rostros, tanto Fleur como Maxime comenzaron a hablar en su lengua materna durante unos segundos antes de que él les pidiera que hablaran un poco más lento, pero logró conversar con ellos mientras su tía observaba en estado de shock. Tenía la impresión de que no habías aprendido mucho francés en la clase del profesor Lavelle, Harry, pero parece que lo hablas con fluidez. ¿Cuándo ocurrió eso?, preguntó su tía en inglés. Recientemente. Te lo contaré luego, profesora McGonagall. Se giró hacia otro campeón. Victor Crumb, creo haber oído hablar de ti, aunque nunca te había visto jugar. No sabía que aún eras estudiante. Le tendió la mano y Crumb se la estrechó. Me sorprende que no estuvieras en el Mundial el verano pasado. Pasé el verano en Estados Unidos. Ahí es donde vivo. ¿Perdón?, preguntó Fleur, en inglés, pero me pareces familiar, como si te conociera de algún lugar. Bueno, la única vez que he estado en este país fue hace unos años, en aquel partido de Quidditch entre los Whitwater All-Stars y los Quafflepo, pegadores de Quiberon. Estuvo a punto de llamarlos Quafflepotters, como hizo en el partido, pero no quería ofender a nadie. Yo también, respondió Fleur antes de sonreír un instante. Estabas acampando justo a mi lado. Las cejas de Harry se juntaron mientras intentaba recordar, y luego sus orejas se sonrojaron de nuevo al recordar haberla mirado fijamente unos instantes. Creo que te recuerdo, respondió. Bueno, sugirió Madame Maxime, creo que es hora de volver a la escuela. Por primera vez desde que aterrizó, Harry miró a su alrededor. Estaba de pie en un claro cubierto de hierba a medio kilómetro del edificio que, sin que la historia Muggle lo supiera, había inspirado al rey Luis XIV en su diseño del Palacio de Versalles. Era fácilmente tan grande como Hogwarts, pero no era un castillo medieval de aspecto sombrío. Era un hermoso palacio digno de un rey. Parecía hecho de oro, aunque Harry supuso que se debía a un efecto mágico. El edificio que contemplaba era el mayor homenaje a la arquitectura clásica francesa que existía, y por desgracia, los Muggles nunca lo verían. Harry no conocía la terminología para describir el edificio correctamente, así que dijo lo único que pudo. «Wow, estamos muy lejos de la escuela por culpa de las barreras», explicó Maxime conversacionalmente antes de llamar a un elfo doméstico para que recogiera el baúl de Harry. «¿Dónde voy a dormir?», preguntó. «Dentro del vagón ampliado con los demás estudiantes de Hogwarts», respondió la profesora McGonagall. Mientras empezaban a caminar, el profesor Maxime le informó a Harry, «Es bueno que hables francés,
porque hemos llegado a la conclusión de que tomarás clases con los estudiantes de Beauxbatons. Harry se sorprendió por eso, que, la tía Minnie explicó, los demás estudiantes de Hogwarts, así como los de Durmstrang, están en clases de nivel estasis y les permitimos estudiar de forma independiente. De lo contrario, tendríamos que traer a todos nuestros profesores con nosotros. Eso tiene sentido, asintió Harry. Sin embargo, en tu caso, no creo que estés del todo preparado para estudiar de forma totalmente independiente. Por lo tanto, decidimos que lo mejor sería que asistieras a clases con los demás alumnos de cuarto año y hemos estado buscando una solución para la barrera del idioma. Al parecer, ya has resuelto ese problema. Sí. Lo llevaron a un breve recorrido por el palacio convertido en colegio, y Harry quedó realmente impresionado. En lugar de ser oscuro y amenazador, era luminoso y alegre. Su gran comedor era aproximadamente del mismo tamaño que el de Hogwarts, pero contenía varias mesas más pequeñas con capacidad para 10 personas, en lugar de solo las mesas de las casas. Cada rincón de la sala albergaba una exquisita escultura de un famoso mago francés. Pronto, le mostraron a Harry otra habitación. Las paredes contenían varios cuadros, y Harry se sorprendió al descubrir que eran los antiguos directores y directoras del colegio. En francés, Maxime le informó a Harry que creían que todos los estudiantes, y no solo los directores, debían aprovechar la sabiduría de los antiguos directores de la escuela, por lo que los retratos se colgaron en esta sala pública en lugar de en su despacho. Harry respondió que probablemente era una buena idea y que se aseguraría de conversar con algunos de esos cuadros durante su estancia. Su tía parecía saber que estaban hablando mal de Hogwarts, así que sugirió en inglés que continuaran la visita. Mientras terminaban su visita al castillo, le dieron la lista de clases disponibles y le dijeron que la revisara esa noche para que al día siguiente pudiera hacer un horario. No se encontraron con otros estudiantes porque había clases, pero a Harry le dijeron que los vería en la cena. Capítulo 34. Aclimatándose a Francia. Entonces, Harry, ¿me vas a contar cómo pasaste de repente de apenas saber el alfabeto francés a hablarlo con fluidez? Preguntó la tía Minnie. Ella y Harry estaban sentados solos en una mesa del gran comedor, aunque lo llamaban el comedor, de Beauxbatons, esperando que empezara la cena en unos 15 minutos. Sé que no se puede dominar un idioma con una sola lección a la semana durante un año. Se refería a las clases del profesor Lavelle del año anterior, a las que Harry había asistido y aprendido algo. También había asistido a algunas clases este año antes del torneo. Aunque ciertamente no había aprendido mucho del idioma en esas clases, de ahí la desesperada necesidad de su fusión mental mágica con Hermione, había aprendido lo suficiente como para aplicar sus nuevos conocimientos de inmediato. De lo contrario, habría tardado semanas en procesar la información que le había dado su novia. Por lo tanto, no consideraba esas clases un desperdicio. Mirando a su tía, se dio cuenta de que sería mejor responderle. Bueno, comenzó, volviendo a su acento americano. Hermione tuvo esta idea, es seguir. Aunque no sabía por qué, se sentía muy incómodo hablando de lo que habían hecho. Sin embargo, sabía que la tía Minnie no aceptaría nada menos que la verdad. Ella, en cierto modo, me enseñó legeremancia. Dijo esto último tan rápido como pudo. Los ojos de Minerva se desorbitaron ante esa proclamación y apretó los labios. ¿Qué? ¿Te das cuenta de lo peligroso que puede ser? Peligroso, repitió, con el rostro confundido. ¿Cómo? Nuestros libros no decían que fuera peligroso. No dijeron absolutamente nada sobre enseñar de esa manera. Eso significa que no se ha probado adecuadamente antes, así que cualquier cosa podría pasar. Creo que la mayoría de la gente simplemente no quiere abrirse del todo a otra persona de esa manera, replicó Harry, sabiendo que la idea de su novia había funcionado a la perfección. Fue bastante personal. Se sonrojó involuntariamente ante esa afirmación. Pero la cuestión es que funcionó a la perfección, y como ya había tomado algunas clases de francés, salí de allí listo para hablar el idioma con fluidez. Por ejemplo, ahora sé que Beauxbatons, traducido aproximadamente significa varitas hermosas.
Fue un poco abrumador aprender el idioma, pero me alegro de haberlo hecho. No sabía que hablaba tan bien francés. Ah, sí. Sabes que sus padres la han llevado a París varias veces. Aprendió el idioma de pequeña para no estar indefensa si alguna vez se perdía. Probablemente también para poder leer libros en francés. Sé que Hermione dijo que hablaba un poco de francés antes de entrar en la clase, pero es solo su modestia. La verdad es que no sé por qué tomó la clase, salvo quizás para repasar. Sonrió. Recuerdo que también quería apuntarse a estudios Muggles ese año. Sí, respondió Minerva con una leve sonrisa. Nunca crees saber nada lo suficiente. Siempre intenta aprender más. Con una mirada distante en sus ojos y una sonrisa en su rostro, Harry susurró suavemente, sí. Poniendo una mano sobre el hombro de su sobrino, la directora McGonagall respondió, verás a Hermione pronto. No te preocupes. Supongo. En ese momento, las puertas se abrieron de golpe, revelando un grupo de estudiantes franceses, todos con túnicas de seda fina. Los trajes de las chicas eran azul pálido, mientras que los de los chicos eran de un tono ligeramente más oscuro. Algo que notó fue que esos uniformes escolares parecían no ser tan gruesos como las túnicas de Hogwarts que él llevaba. Poco a poco se había dado cuenta de que hacía mucho más calor en Beauxbatons que en Hogwarts y que realmente necesitaba empezar a usar ropa diferente o a usar hechizos refrescantes. Será mejor que me acerque a la mesa del profesorado. No quiero que ninguno de tus posibles nuevos amigos evite esta mesa por no querer sentarse con un antiguo profesor. Mientras su tía se levantaba, Harry empezó a protestar, no eres viejo, pero se calló porque ella se iba. Y así, por primera vez desde su llegada, estaba solo, aunque solo fuera en una mesa. Respiró hondo, miró a los estudiantes que entraban y le sonrió, para demostrarles su amabilidad. Fue después de que 5 o 6 de ellos lo miraran con extrañeza y se dirigieran a una mesa al otro lado del comedor, y la expresión de Harry se ensombreció, que uno de los chicos que parecía de su edad se le acercó. Harry notó que el chico tenía cabello oscuro y ojos marrones al sentarse frente a él. Lentamente, el chico habló en inglés. Hola, mi nombre es Jean-Luc Lasalle. Parecía que cada palabra en inglés que pronunciaba era un desafío. Debes ser Harry McGonagall, respondió el niño que vivía en secreto. Luego continuó en el idioma del país donde se encontraba, hablo francés. Bien. Eso facilita mucho la comunicación. Si no te importa, me gustaría señalarte un error cultural que has estado cometiendo. Harry frunció el ceño. Ya. Sí, me temo que sí. Sé que en otros países sonreírles a los desconocidos los tranquiliza, pero aquí no es así. Asintiendo, Harry respondió, he notado que ese no es el efecto que ha tenido hasta ahora. En Francia, si un desconocido te sonríe, piensas que es un loco fugado de un hospital psiquiátrico. Te preguntas qué quiere de ti. Las orejas de Harry se pusieron coloradas al darse cuenta de que esa era la primera impresión que había causado en varias personas. Gracias por el consejo, Jean-Luc. No hay problema, con gusto te ayudaré. ¿Te importa si invito a mis amigos a sentarse contigo? Por supuesto que no. Cuantos más, mejor. A los pocos minutos, a los 2 adolescentes se les unieron otros 3, un niño y 2 niñas. Harry McGonagall, esta es mi novia, Brigitte, y nuestros amigos Pierre y Henriette. Al mirar a sus nuevos compañeros, Harry vio que Brigitte tenía el pelo largo y castaño oscuro recogido en una coleta. Sus ojos eran azules y su rostro algo pálido. Pierre tenía el pelo tan rubio como el de Malfoy, con ojos marrones, y sostenía la mano de Henriette. Ella tenía el pelo corto, rubio oscuro, a juego con el de Harry, pero sus ojos eran azules. Todos vestían túnicas escolares y, obviamente, acababan de salir de clase. Los 3 recién llegados parecían sorprendidos y Harry comprendió de inmediato por qué. Sí, hablo francés, explicó en su lengua materna, y es un placer conocerte. Antes de que pudieran responder, hubo un destello en el medio de la habitación y apareció una mesa de buffet, completa con platos y cubiertos. Bueno, anunció Jean-Luc, es nuestra señal para cenar. ¿Conocen la cocina francesa? No, admitió Harry.
Brigitte sonrió ampliamente y dijo, entonces te espera una sorpresa. Se levantaron y se unieron a la fila que ya se estaba formando. Harry se movió pacientemente con la fila mientras sus 4 compañeros le daban un curso intensivo de comida francesa, hablando de todas las combinaciones posibles para la cena de 3 platos que lo esperaba. Estaba agradecido de que todos los tipos de comida estuvieran etiquetados, probablemente para beneficio de los visitantes como él. Leyó los nombres de saumon fumé, escargots bourguignonne, soupe à l'oignon, consommé d'espèces, vichyssoise, salade malagne, ravioli aux légumes grillés, cou de langouste, coq au vin, chateaubriand y crepes florentines, entre otros. Si bien sabía lo que significaban las palabras, no sabía mucho sobre la gran mayoría. Hermione no le había demostrado demasiado conocimiento de la cocina francesa durante su fusión mental. Decidió tomar un poco de todo lo que le pareció bueno, ganándose algunas miradas extrañadas de algunos de los estudiantes franceses. Para acompañarlo, pidió un vaso de jugo de calabaza. Se sintió aliviado y decepcionado a la vez de que Beauxbatons no sirviera bebidas alcohólicas a sus estudiantes, a pesar de que las costumbres muggles respecto al alcohol eran diferentes a las de Inglaterra o Estados Unidos. Cuando llegó a la mesa, Pierre preguntó, ¿te das cuenta de que la mayoría de esos alimentos no combinan bien, verdad? Harry miró al adolescente francés como si le hubiera crecido una segunda cabeza, ¿por qué no? Sin esperar respuesta, clavó el tenedor en un trozo de pollo del coq au vin del que había tomado una muestra. Como estadounidense, sentía que tenía derecho a comer lo que quisiera, con lo que quisiera, cuando quisiera, dentro de lo razonable, y que no era asunto de nadie lo que comía. Eso no significa que se ofendiera por el comentario de su nuevo conocido. Simplemente significaba que venir a Francia no lo convertía en francés. Además, pensó que no necesitaba amigos que no toleraran la más mínima insinuación de que no se había criado en la cultura francesa. No intentaba despreciarlos ni mucho menos, pero iba a ser el mismo. Por suerte, los 4 estudiantes franceses en la mesa de Harry no se ofendieron por su comida. Al contrario, se divirtieron un poco. Les habían dicho que Harry McGonagall tenía ascendencia británica y estadounidense ese día, cuando anunciaron su llegada, así que no esperaban que actuara como un francés. Todos se alegraron de que al menos hablara el idioma. No puedo creer que alguien te haya obligado a participar en ese torneo, comentó Henriette con simpatía. Yo tampoco, asintió Harry. Hermione, mi novia, estaba muy molesta. Mi hermana, Brienne, al principio pensó que era una broma. También se anunció que asistirías a clases de 4º año con nosotros. ¿Estáis todos en mi año? Sí, respondieron todos. ¿Cómo es asistir a una escuela donde tu tía es directora?, preguntó Brigitte. Harry se encogió de hombros. A veces es genial. Otras veces no. Mi tía siempre escucha mi versión si estoy en problemas, pero no siempre me apoya. A veces me exige un poco más que a los demás estudiantes. Además, algunos estudiantes opinan que mi hermana y yo somos los favorecidos, pero eso es una tontería, suspiró. En cualquier caso, mis amigos no me tratan diferente por eso, y eso es lo que importa. ¿Cómo es tu novia?, preguntó Pierre. ¿Mencionaste su nombre? Hermione. Las chicas de la mesa notaron cómo se le iluminaba el rostro a Harry al pensar en ella. Bueno, es brillante, la mejor de la clase, y guapa también. Es una de las personas más compasivas que he conocido, y una gran amiga. Nos conocimos justo antes de empezar Hogwarts y éramos mejores amigos. Llevamos saliendo, casi un año. Frunció el ceño un instante. Supongo que tendré que perderme nuestro aniversario. En fin, ya la echo de menos. Le encantaría conocer otros colegios como este. Siguieron hablando durante la comida, y Harry aprendió un poco sobre las clases que empezaría a la mañana siguiente. Antes de subir al carruaje de Hogwarts, buscó un lugar privado para llamar a su novia por el espejo. Hola, Hermione, exclamó con una sonrisa en cuanto ella respondió. Me alegra verte la cara. El tuyo también. Estaba muy preocupado. Entonces, supongo que no tuviste ningún problema con el traslador de Percy, ¿no? Con el ceño fruncido, respondió, en realidad,
Ese idiota me puso a unos cuantos pies del suelo y me caí. ¿Estás bien?, preguntó preocupada. Estoy bien. Gracias por enseñarme francés. Me ha ayudado mucho. Sonriéndole a su novio, ella respondió, fue un placer. Charlaron unos minutos más y Harry habló de su recorrido y de su comida, así como de las personas con las que se había sentado. Parece que ya estás haciendo amigos. Sí, pero eso no hace que te extrañe menos. Con una risita, preguntó de qué cursi novela romántica robaste esa frase. Oye, que sepas que se me ocurrió esa frase tan cursi. Hizo un puchero fingido mientras su novia se reía. Supongo que será mejor que me vaya a la cama, decidió después de un minuto. Saluda a Padma y a Brienne de mi parte. Lo haré. Después de un segundo, esbozó una sonrisa malvada. Asegúrate de copiarme toda la biblioteca de Beauxbatons este año. Él le devolvió la sonrisa. Lo haré. Adiós. Respiró hondo antes de añadir, te quiero. Yo también te quiero, respondió con una gran sonrisa. Luego le lanzó un beso. Adiós. Cuando Harry llegó al carruaje de Hogwarts, descubrió que solo había 2 dormitorios, uno para chicos y otro para chicas, por lo que tuvo que dormir en una habitación con más de 20 chicos. Cuando abrió la puerta, descubrió que las luces estaban encendidas y estaba en un dormitorio lleno de chicos diagonal hombres de 17 años en varios estados de desnudez. Algunos de ellos estudiaban libros de texto, mientras que otros tenían revistas que sabía que su tía no podía conocer, basándose en los vistazos que tuvo de las páginas centrales que estaban siendo estudiadas meticulosamente. Podría jurar que una de las modelos le guiñó un ojo, haciendo que sus orejas se pusieran rosas. Una radio mágica estaba reproduciendo una canción llamada Puedes bailar como un hipogrifo, de fondo. Notó una cuna cerca de la puerta que tenía su baúl encima, así que decidió que esa debía ser su cama. Mientras se disponía a sentarse, oyó a uno de los chicos que no conocía anunciar, miren, soy McGonagall la campeona, con un tono que no dejaba lugar a dudas de que lo estaban insultando. Harry levantó la vista y vio que era un Gryffindor al que no conocía. Hubo algunas risas, pero por suerte no muchas. Oigan, chicos, dejen de molestarlos, exclamó un prefecto de Ravenclaw llamado Eric. Solo están celosos de que, de alguna manera, él fue elegido por el cáliz y nosotros no. Pero hizo trampa, exclamó un Slytherin. Mientras estaba en Hogwarts, replicó Cedric Diggory. No seas tonto, su tía. Harry interrumpió la discusión gritando, se opone a este maldito torneo desde el verano. Cree que es demasiado peligroso para cualquiera de ustedes, por no hablar de mí. No tienen idea de lo molesta que está. Respiró hondo. No quiero estar aquí y ustedes no me quieren aquí, pero estamos atrapados. Déjenme en paz y yo los dejaré en paz. ¿O qué?, preguntó el estúpido Gryffindor mientras los demás ponían los ojos en blanco. Cedric respondió, o su tía hará que los envíen de regreso a Hogwarts en detención limpiando los baños con sus lenguas por el resto del año. Bastante, asintió Harry con una sonrisa. Normalmente no era su estilo, pero nunca había tenido que lidiar con tantos estudiantes de último año, y no tenía ni idea de lo buenos que fueran en los duelos, así que no quería saberlo. Me da igual lo que hagan entre ustedes, ni lo que lean, señaló la revista Playwitch más cercana, siempre que me dejen en paz. No soy un chismoso, pero si tengo que pedir otra habitación, mi tía querrá saber por qué y, cuando se lo diga, se enfadará muchísimo. A Harry no le gustaba cómo se sentía al presumir de su estatus de esa manera, pero la verdad es que no sabía qué más hacer para evitar problemas con ese grupo. Parecía que solo había unos pocos alborotadores allí, pero si no lo cortaba de raíz, podrían amargarle la vida. También se prometió usar las mejores protecciones que conocía alrededor de todas sus cosas, incluida su cama, para que nada le pasara mientras dormía o estaba ausente. Hectómetros, hectómetros, hectómetros. A la mañana siguiente, Harry llegó al comedor temprano y pronto se le unieron sus nuevos amigos. Los chicos mayores lo habían ignorado bastante en su dormitorio, salvo algunos amigos. Echaba mucho de menos su pequeño dormitorio en Hogwarts. Después de desayunar, Harry caminó con Jean-Luc, Brigitte, Pierre y Henriette hacia su primera clase del día, Transformaciones.
A lo largo de los años, Harry tuvo 3 profesores de esta materia. Primero, empezó a aprender lo básico en su colegio estadounidense. Luego, en Hogwarts, tuvo a su tía Minnie, antes de que la sustituyera el profesor Sapon. Ahora, conocía a su cuarto profesor de transformaciones. Mientras Harry buscaba un asiento cerca de sus compañeros, observó al anciano de aspecto amable sentado tras el escritorio. Tenía el pelo corto y blanco, con un bigote bien recortado a juego. Llevaba una boina granate y una túnica azul marino. «Buenos días a todos», anunció en francés. Recorrió con la mirada a la clase, pasando lista en silencio, hasta que sus ojos se posaron en el nuevo rostro. «Supongo que eres Harry McGonagall». «Sí, señor», respondió el extranjero. «Soy el profesor Ledoux. Me enviaron sus calificaciones de Hogwarts y tengo una copia del libro que uso para esta clase que puede tomar prestada hasta que pueda comprar uno nuevo». «Gracias, señor». Según el profesor Sapon, su clase acaba de terminar de aprender a convertir jarrones en gatos, que es lo que veremos hoy. ¿Es correcto? «Sí, señor», asintió Harry, adivinando lo que vendría después. Señalando un jarrón gris de plástico barato sobre su escritorio, el instructor preguntó: «Por favor, demuestre el hechizo, señor McGonagall». Suspirando en silencio al ser señalado, se levantó y se dirigió al escritorio del profesor, tras desenfundar su varita inglesa. La apuntó al jarrón, realizó los movimientos adecuados y dijo, en latín: inflecto felonis. El jarrón en cuestión se transformó infaliblemente en un gatito gris de aproximadamente el mismo tamaño. Maulló, provocando algunas risas. «Bien hecho, señora McGonagall. Si estuviéramos en Hogwarts, le habría dado 10 puntos por Ravenclaw, pero aquí no tenemos un sistema así. Pueden sentarse». El profesor se volvió hacia el resto de la clase, captaron todos el movimiento de la varita y el conjuro. Luego convirtió al gatito de nuevo en un jarrón y repitió el proceso para la clase antes de que practicaran el hechizo. Como era de esperar, algunos estudiantes le pidieron ayuda a Harry. Algunas chicas parecían coquetear con él, pero fingió no darse cuenta. A medida que Harry avanzaba el día, así como la semana, descubrió que no tenía problemas para mantenerse al día con sus clases, con la excepción de historia de la magia. Iba un poco adelantado o un poco atrasado en todas, excepto en la clase que aún impartía un fantasma en Hogwarts. 2 factores distintos lo retrasaban mucho en esta clase. Uno era que cubría la historia moderna desde la muerte de Vince, y el otro era que, curiosamente, se centraba más en la historia francesa que en la británica. Encantamientos y herbología parecían ser la especialidad de Beauxbatons, y Harry se alegró mucho de haberse adelantado. De lo contrario, le habría costado mantenerse al día. Hermione había dedicado todo su tiempo libre durante esa primera semana a intentar que Harry se librara del torneo, pero fue en vano. Le informaba de su falta de progreso cada noche en sus llamadas de espejo hasta que finalmente él le dijo que parara. «No podemos rendirnos, Harry. Nosotros, lo intentaste, Hermione, y te lo agradezco. Solo tenemos que aceptarlo». Había estado ensayando ese discurso todo el día después de decidir que no podía dejar que Hermione se obsesionara con el torneo de los 3 magos para siempre. «¿Saldremos de esto?» «Sé que sí», suspiró y Harry percibió un poco de alivio en su rostro, pero sabía que jamás lo admitiría. «Supongo que tienes razón, pero aún así no es justo». «Estoy de acuerdo contigo, pero la vida no siempre es justa». Decidiendo cambiar de tema, Harry comentó: «Hoy tuvieron el pesaje de varitas». «Ah, ya lo he leído. Prueban la varita de cada competidor para asegurarse de que funcione correctamente». «Sí», asintió Harry. En lugar de probarlo justo antes de cada tarea, lo probaron una vez, unas semanas antes de la primera. Hermione sonrió. «Entiendo tu punto, pero podría ser demasiado problema». Hermione, el fabricante de varitas, solo realizó un hechizo con cada varita. Probar las 4 varitas le llevó 5 minutos. ¿En serio? Entonces quizá deberían revisarlos antes de cada evento. Exactamente, suspiró. También había un reportero allí. ¿Te entrevistaron?, preguntó preocupada. No, no estaba tan interesado en mí. Él,
como todos, sabe que ni siquiera quería participar en el torneo de los tres magos, así que probablemente sepa que mi historia no será muy positiva. Luego sonrió. Menos mal que nadie famoso como Harry Potter participó en el torneo. Ella le devolvió la sonrisa. Sí, ningún periodista del mundo podría resistirse a entrevistarlo. Sí, hizo una pausa, intentando pensar en algo que decir. Mañana visitaré Bausville, su equivalente a Hogsmeade. Eso debería estar bien. Leí que tienen una librería maravillosa llamada Plin de Libres. Harry sonrió al ver cómo los ojos de su novia se iluminaban de nuevo mientras él tomaba una pluma para escribir su lista de compras. Tras mucho buscar, Harry encontró un lugar donde su Game Boy funcionaba, una pequeña habitación que formaba parte de los establos que albergaban a los Abraxan que vivían en Beauxbatons. Tras encontrarla, se aseguró de que no hubiera ninguna regla que le impidiera ir, y no las había, siempre y cuando dejara tranquilos a los caballos y su whisky de Malta, y convenció a su tía para que le comprara un reproductor de CD nuevo. Ella se encargó de encantar una pared con un hechizo silenciador para que no molestara a los animales mientras escuchaba música, transformó una pala en una silla y un cubo oxidado en un escritorio. Allí era donde se quedaba la mayor parte del tiempo cuando no estaba con sus nuevos amigos. Prácticamente solo iba al carruaje de Hogwarts para dormir y ducharse. Hectómetros, 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 bienvenidos a Bausville, exclamó Jean-Luc mientras salían del carruaje tirado por Abraxan que los había traído al mágico pueblo francés. Harry observó la zona y vio un pequeño pueblo de aspecto más moderno que Hogsmeade, y que le pareció, a Harry, mucho más femenino, como una versión a mayor escala de Madame Putifort. Parecía que crecían flores en cada rincón de tierra mientras recorría el lugar con la mirada. Vio una floristería encantada, así como un restaurante de aspecto romántico, pero lo que más le sorprendió fue una pequeña capilla nupcial, obviamente construida para acoger fugas. ¡Guau!, exclamó Harry, parece que quieren que los estudiantes se fuguen. En Francia se fomenta el amor, respondió Brigitte con una sonrisa. Ya veo, ¿qué más hay aquí? Empezó a caminar por la calle y vio algunos restaurantes más antes de encontrar la librería que Hermione le había mencionado, Plin de Libres, muchos libros, así que entró y sacó del bolsillo la lista de la compra de su novia. Agradeció haber recordado su mochila sin fondo. De lo contrario, nunca habría podido cargar con las 2 docenas de tomos que le habían pedido comprar, además de sus nuevos libros de francés. Al salir de la librería, se fijó en una tienda de arte mágica, con varios retratos en movimiento de personas y animales repartidos por todo el estudio. Incluso permitía a los clientes encargar un retrato, ya fuera de ellos mismos o de cualquier otra cosa que les apeteciera. Para estos servicios era necesario concertar cita. A la hora de comer, el grupo fue a un restaurante, donde Harry simplemente pidió lo mismo que Pierre. Aún no era un experto en comida francesa, aunque no había encontrado nada que realmente le disgustara. El restaurante, a diferencia de Beauxbatons, sí servía vino, que Harry probó, pero no le gustó mucho. Después de eso compró algunos recuerdos para sus amigos en Inglaterra y finalmente el grupo regresó al palacio de Beauxbatons. Hectómetros, hectómetros, hectómetros. Las siguientes semanas pasaron demasiado rápido para Harry, pues aún no tenía ni idea de a qué se enfrentaría durante la primera prueba del torneo. Se quejó de ello con su tía durante el entrenamiento animago, quien, con aire de arrepentimiento, respondió: lo siento, Harry, pero no puedo decirte a qué te enfrentarás. Sin embargo, sé que puedes triunfar. Te han enseñado lo que debes hacer. Harry se dio cuenta de que le estaba dando una pista sobre la siguiente tarea y decidió investigar más. Bueno, ya he aprendido el hechizo que necesito. Sí, sus cejas se juntaron al concentrarse. Pero supongo que no es un hechizo que enseñen en mis clases. Probablemente sea de nivel estasis. Su tía no dijo nada, pero él sabía que tenía razón. Eso debería reducir las posibilidades. Es algo que he hecho, no solo lo que he intentado. Intentaba descartar sus intentos de transformarse en animal. Ella permaneció casi inmóvil, pero él detectó su casi imperceptible asentimiento. De repente,
Supo lo que tenía que hacer. Gracias, tía Minnie, dijo, y se fue rápidamente a practicar el hechizo. ¿Para qué?, preguntó en voz baja, con una leve sonrisa en los labios mientras se cerraba la puerta de su oficina temporal. Espero que el profesor Ledoux tuviera razón en que esto era justo, susurró para sí misma, esperando no haber hecho trampa. Hectómetros, hectómetros, hectómetros. El día de la primera prueba llegó rápido, demasiado rápido en opinión de Harry. Acababa de sentarse a desayunar en la mesa que él y sus amigos franceses usaban cuando notó que la puerta del comedor se abría, revelando a la última persona que esperaba ver allí. Harry se quedó boquiabierto al levantarse automáticamente y empezar a caminar. «Harry», exclamó Hermione Granger con una gran sonrisa en cuanto estuvo lo suficientemente cerca como para oírla. Sin necesidad de invitación, se abalanzó sobre ella y la abrazó con fuerza durante unos 10 segundos antes de apartarse lo justo para besarla. Ninguno de los dos notó que casi todos en la habitación los observaban mientras él la levantaba del suelo y la hacía girar mientras sus rostros aún estaban pegados. Tampoco notaron el flash de una cámara, probablemente tampoco habrían notado una explosión. Cuando la falta de aire finalmente los obligó a separarse, una voz femenina detrás de Hermione exclamó: «Búsquense una habitación». Harry miró a su hermanita. Sorprendentemente, estaba tan feliz de verla que le dio un abrazo rápido. «Hola, Brianne. ¿Qué hacen ustedes dos aquí? No creías que nos perderíamos el comienzo del torneo, ¿verdad?», preguntó Hermione. «Además, tu tía dijo que quería que estuvieras de buen humor para la primera prueba. ¿Por qué no dijiste nada anoche cuando hablamos en los espejos? Quería que fuera una sorpresa». «Estuvo bien». Le dio un beso rápido a su novia. «Te he echado mucho de menos. Supongo que esta es la Hermione de la que tanto hemos oído hablar». Harry se giró para ver a su pequeño grupo de amigos franceses. Jean-Luc había sido el que hablaba. «No exagerabas cuando dijiste que era hermosa». Hermione se sonrojó y dijo: «Gracias. Harry también me habló de ti». Luego procedió a adivinar correctamente los nombres de los cuatro. Luego Harry señaló a su hermana y dijo: «En inglés ella es Brianne. Creo que la mencioné». «Sí», respondió Jean-Luc. «¿Te gustaría desayunar con nosotros?». De hecho, estaba mejorando su inglés con la ayuda de Harry. Regresaron a la mesa de Harry y se conocieron mejor hasta que llamaron a los campeones para que se prepararan para la prueba. Justo cuando se levantaba de la mesa, oyó claramente a Brigitte susurrarle en francés a Hermione: «Dime, Harry, ¿besa bien?». Hectómetros, hectómetros, hectómetros. Harry fue conducido a una tienda con los otros tres campeones. Todos ellos parecían nerviosos. Harry también estaba nervioso. Había reducido las opciones a 2 criaturas, ninguna de las cuales era algo contra lo que realmente quisiera luchar. Había practicado todo lo posible y ahora confiaba en su capacidad para lanzar el hechizo necesario. Por desgracia, también sabía que muchas cosas podían salir mal. La carpa tenía la entrada a un lado y la salida al otro. Todas las miradas de los competidores se dirigían a la salida mientras esperaban el inicio del torneo. «Bienvenidos a todos a la primera prueba del torneo de los Tres Magos», anunció el jefe del Departamento Francés de Juegos y Deportes, con la voz amplificada por un hechizo sonorus. Los 4 campeones oyeron el anuncio, seguido de: «Nuestro primer campeón será Victor Crane de Durmstrang». Sin decir palabra, el campeón de Durmstrang abandonó la tienda por la salida. Los demás oyeron jadeos, gritos y aplausos mientras esperaban a que llamaran al siguiente campeón. Unos 10 minutos después de que Crane se marchara, el anunciador anunció: «Nuestro segundo campeón será Harry McGonagall de Hogwarts». Harry sacó su varita y atravesó la puerta de la tienda hacia una oscuridad total.